Posible. A ver. Buenos días. La pantalla. Ok. A ver, ¿me escuchan? Buenos días, ingeniero, si se lo escuchan. Hay más lista de primero. Primero lo primero, dice, ¿no? Altamirano. Altamirano. Perfecto. Arias Inga. Presente, ingeniero Arias. Balbín González. Balbín González. Tamayo Mangolaya. Buenos días, ingeniero presente. Carhuamaca Rojas. Carhuamaca Rojas. Castañeda Baltasar Leonel. Leonela. Ya fue, ¿no? Coñas Matamoros. Presente, ingeniero, buenos días. Cerrón Barrial. Chávez Mauricio. De la Cruz Cornejo. De la Cruz Cornejo. Delgadillo Canto. Espinosa Bastidas. Garay Lozano. Román Mendoza. Presente, ingeniero, buenos días. Guaita Quinto. Guaita Quinto. Malma Calderón. Martínez Galarza. Martínez Galarza. Mejía Colonio. Presente, ingeniero. Nina Vilca. Nina Vilca. Párraga Mori. Peña Paulino. Presente, ingeniero, buenos días. Quintana Macavilca. Quispe Paitán. Quispe Paitán. Renojo Pariona. Presente, ingeniero, buenos días. Salas Bonifacio. Ingeniero, buenos días. Sedano, buenos días. Sedano de la Cruz. Taipe Guamaní. Toscano Lazón. Vidal Rojas. Zárate González. Presente, ingeniero, buenos días. Dávila Huiza. Ordóñez Torres. Ordóñez Torres. Y Pau Carvila. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Alguien no llamado? Disculpe, ingeniero, Cerrón, no sé si me podría considerar
Justo bien, pero está tocando paso. ¿Quién más? Muchas gracias. ¿Alguien más? Alvin. Y nos habíamos quedado, ¿no? Ya, entonces, sí, lo que pasa es que cuando estábamos desarrollando esto, teníamos programadas sustentaciones, dos, tres sustentaciones a veces, ¿no? No sé, parece que fin de año les da la nostalgia y todos quieren sustentarnos. Ya, a ver. Entonces, habíamos hablado de los factores de volumen, ¿no? Bueno, sí, es necesario conocer las relaciones, ¿no? Entre que hay cuando pasa de estado suelto, ¿no? Natural a suelto y compactado, ¿no? Entonces aquí podremos calcularlos si conocemos estos valores que son el peso volumétrico del suelo compactado, peso volumétrico del suelo suelto, peso volumétrico del suelo natural, ¿no? A veces no se tiene eso, ¿no? Porque tendrías que hacerlo en laboratorio y sacar datos obviamente de campo también, ¿no? Entonces, lo que se acostumbra es usar factores ya conocidos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la grava, y es lo que he puesto aquí en rojito, normalmente el esponjamiento se considera 1.20, o sea, su factor, ¿no? Pero si lo ponemos en porcentaje es el 20%. Y su contracción es 0.9, todo referido al estado natural, ¿ok? O en banco, ¿no? En este gráfico es bien explicativo, ¿no? Se entiende que 1 metro cúbico de material en estado natural, si lo remueves, se va a hacer 1.2 metros cúbicos de material suelto. Y si lo compactas, llega a 0.9 material compactado, ¿no? Ese es el más común, ¿no? A este es el que yo tengo que echarle ojo, ¿no? O sea, siempre acordarme de este porque es como el principal, ¿no? Este de aquí es grava. Por ejemplo, cuando habla de relleno, mejoramiento, base, ¿no? Todo lo que es material granular compactado se hace con estos porcentajes, ¿no? Factor de esponjamiento 20% y factor de contracción 0.90. Ya. Ahora, adicionalmente tenemos otros materiales que son importantes, por ejemplo, roca fija. ¿Ya? Si usted tiene un macizo rocoso, por ejemplo, 1 metro cúbico, ¿no? Como ven ahí, ese es el ejemplo. Y lo vuelas en la voladura, eso se va a convertir en 1.75 metros cúbicos. Pero si usted se lo compacta, ya no regresa ni siquiera a un cubo, sino hace 1.4 compactando, ¿no? Entonces, en el caso de roca, su factor de esponjamiento es 1.75 y su factor de contracción 1.4, ¿verdad? En el caso de limos, su factor de esponjamiento es 1.3 y su factor de contracción es 0.85. En el caso de arcillas, es 1.5 el factor de esponjamiento y 0.85 el factor de contracción. Entonces, esto me tengo que acordar. ¿Ya? Eso es ya para su vida, ya no es para que pasen el curso. No, esto ya es algo que ustedes lo van a usar a nivel profesional, ¿no? Y tienen que tener presente. ¿Ya? Aquí, esto siempre acordarse, ¿no? Tal vez esto lo puedes olvidar, la fórmula, la demostración, que es un tema más académico, por decirlo así, ¿no? Que la debes saber, bueno, es opcional, ¿no? Puedes aprenderte con
Bueno, yo, claro, yo sé porque yo enseño, soy profesor y bueno, sé todo el procedimiento, de dónde sale, ¿no? Eh, Ustedes podrían aprenderlo también, que no es tan difícil, ¿no? ¿Cómo sale eso, no? Pero mínimo tendrías que acordarte de esto. Esto es uno de los puntos más importantes en movimiento de tierras. Eso es importante porque cambian los volúmenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de roca, si hacemos un ejemplito para irlo entendiendo, ¿no? Ya, imagínense que usted tiene, a ver, tienes un macizo rocoso, por decir así, ¿no? Y tú quieres hacer una carretera, es por decir, tal 1 en 10, y ahí va tu sección, ¿no? Sí. Y supongamos que esto tiene área igual 136. Y se trata de un tramo, así igual de una longitud de 500 metros, por decirlo así. L igual a 500 metros. Esto es roca fija. Bueno, entonces, en realidad, para coger esto tengo que usar voladura, ¿no? Explosivo, es lo que vamos a ver un poco hoy día, ¿ya? Pero la puedo cortar, ¿sí o no? O sea, puedo cortarlo, hago mi voladura, y lo que voy a obtener son escombros, ¿no? Lo que voy a tener es un tipo de escombros, ¿no? Cuando ya le haga la voladura, voy a tener así, ¿no? Acá su volumen natural ¿no? Sería el área por su longitud, ¿no? Que son 136 metros por 500. Eso me da 68.000 metros. Pero esto es estado natural en banco. Ahora, cuando yo hago mi metrado de corte, por decir, porque nosotros tenemos un expediente técnico, vamos a tener acá una partida. Acá está roca, pero acá hay roca suelta nomás, seguro no hay roca fija. Ya tenemos roca suelta, ¿no? En este caso tiene un metrado de 253.000. El precio es 20 soles, ¿no? El costo unitario del corte. Bien. Entonces, este volumen de acá, este volumen está, o sea, este de acá es un volumen en estado natural. Así como está acá. Por ejemplo, si fuera este el caso, sería 68.000 cubos, ¿no? Fuera este. ¿Ya? ¿Cuánto me va a generar digamos, en sueldo, ¿no? Yo sé que el esponjamiento es, ¿no? El esponjamiento es 1,75 y la contracción 1,40.
Quiere decir que acá volumen suelto va a ser el volumen natural por el esponjamiento. Y esto será 68.000. ¿Cuánto me va a dar? 8.000 por 1.70. Eso me va a dar, miren, que va a ser 119.000 cubos. Y esto obviamente puede ir a, tal vez, por ejemplo, puede ir al DM, puede ir a Rocaplén. Siguiente. Entonces, en Rocaplén, digamos, y ahí irá pues, la roca. Si es grava, sí, es terraplén, ¿no? En este caso, chapa relleno, me parece. Entre paréntesis, relleno. ¿Qué volumen me va a dar? Volumen compactado. ¿No? Entonces, dice que es 1.4. Ya, acuérdense siempre que esto es así, ¿no? Volumen en estado natural, ¿no? Volumen suelto, volumen. Ahora, si voy de natural, quiero calcular volumen suelto, multiplico por el esponjamiento. Si quiero calcular contracción, volumen compactado por la contracción. Si quiero de compactado suelto, tengo que multiplicar por el esponjamiento entre la contracción. Eso es lo que hemos calculado, ¿no? Ya, entonces, acá. Entonces, tengo 68.000 por 1.4, ¿no? O sea, esto me va a dar 95.200 metros cúbicos de terraplén. Entonces, ya dependiendo del área, pues a ver cuántos kilómetros me dan, ¿no? Ya. Ahora, puedo hacer al revés, mírenme. Yo tengo que hacer rocaplén. Sí, ¿no? Mi trabajo es hacer un rocaplén, o sea, la inversa, ¿no? La inversa. O sea, tengo un rocaplén acá, a ver, 60. Derrame, a ver, en una, le ponemos. La altura de terraplén, 6 metros, por ejemplo. 10, 6, 12. Ver, 6, 6, 6, 6, 6, 12. Acá sería 21 puntos. El área de este terraplén, 1,60 más 9,60 entre 2 por 6 metros. Áreas 93. A mí me dicen, bueno, usted tiene un tramo donde va a ir el terraplén. En esta zona va a ir terraplén, rocaplén. ¿No? Tengo 2.5 kilómetros con esta misma sección, por decir, ¿no? Exagerando. Ya, mi pregunta es, ¿cuántas rocas necesito? ¿No? Entonces, de aquí, yo tendría que calcular primero, ¿no? ¿Cuánto suelto necesito? Bueno, acá. Un camioncito ahí. Aquí voy a llevar la roca, ¿sí? Está viendo demasiado, pero este sería el sueldo.
¿Cómo calculo el volumen suelto? Es el volumen compactado, porque ya en el terraplén está compactado, ¿no? Por el esponjamiento entre la compacción. Entonces, volumen compactado. Ya tengo que calcular. El volumen compactado serían 93.6 por 500. Ese volumen compactado sería 234.000 metros cúbicos de rocaplén compactado. ¿Ok? Ya. Luego, entonces acá serían 234.000 por, ¿no? Acá sería 1.75 por 100. El volumen suelto, ¿vale? Sería por 1.75 entre 1.4. Esto sería 292.500. Ahora, ¿y cuánto necesito? Suponiendo que no hay desperdicio, nada, ¿no? ¿Cuánto necesito en banco, no? O sea, estoy haciendo el camino al revés, ¿eh? ¿Cuánto necesito volar en banco? O sea, el volumen en estado natural o en banco. Ya. Entonces, si quiero volumen en estado natural, ¿no? Yo tengo que el compactado con el natural era así, ¿no? La contracción, o sea, el volumen compactado es natural por la contracción. Entonces, el volumen natural será compactado entre la contracción. Entonces, yo tengo mi compactado, es 234.000, entre la contracción, que es 1.4. El volumen natural, 234.000 entre 1.40. 1.4, eso me da 167.000.42. Bueno, sin decimales, ya. Entonces, y yo me pregunto, ¿no? Ya, yo quiero hacer un terraplén, un rocaplén que tiene esta sección que es 91.6 metros cuadrados, 2.5 kilómetros, que nos da un total de 234.000 colocados, compactados, ¿no? Para esto yo necesitaría 92.500 de material suelto, y en banco necesitaría 167.142. O sea, esto también si lo multiplicas por esponjamiento, de aquí, que puedes ir así, o sea, ese es el tema de movimiento de tierras, ¿no? Tú puedes ir, por ejemplo, así, puedes ir así, puedes regresar así. Eh, si tú quieres ir de compactado a suelto, multiplicas por el esponjamiento y la contracción, ¿no? Ahora, si quieres ir de suelto, ¿no? A natural, ¿no? De suelto a natural, entonces tendrías que dividir entre el esponjamiento y va a quedar por contracción, solamente entre la contracción. O sea, esto de acá, ¿sí? El volumen compactado sería por eso, ¿no? Y acá sería el volumen suelto entre. Ahora, si quieres ir de natural a suelto, entonces natural tienes que multiplicar por el esponjamiento, ¿sí? Y si quieres ir del suelto al compactado, ¿no? Entonces tendrías que hacer eso, ¿no? Multiplicar por contracción entre el esponjamiento. Así ven. Entonces, eso es lo que usted tiene que dominar en movimiento de tierras. Igual acá yo he hecho esto y para ver en cuánto volumen tengo, ¿no? Pero puede ser de ida y vuelta. Consultas.
¿Todo claro? Ahora, obviamente, si fuera arcilla, por decir, tendrían que cambiar los factores, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? ¿Sabes qué es el refresco de banana? Entonces parece que está todo claro. Aquí te voy a hacer una llamadita. ¿Sí? Que Cayo Toro.
Ya, a ver, continuamos entonces. Ya, entonces, lo que nosotros obtenemos con este diseño es pues la planilla, ¿no? A ver, acá vamos a ver, reporte. Vamos a preguntar, ¿no? A ver, Arias Inga Harold. Presente, ingeniero. Ya. El volumen de corte que indica acá, ¿en qué estado está? ¿Natural, suelto o compactado? Es el suelto, ingeniero. Volumen de corte en suelto. Ya. Bien. Mejía Colonia. Había. Ya, con es suficiente. Mejía Colonio. Presente, ingeniero. Ya, a ver, ¿qué opinas? El volumen que sale aquí en el reporte, el corte, ¿en qué estado está? ¿Natural, suelto o compactado? Es volumen de corte en suelto, ingeniero. Mm. Ya, vamos a ver nuevamente la imagen. Este es el volumen de corte. La sección. ¿En qué estado está? Está en compactado, compactado. Oh, ¿cómo va a ser compactado? Si este es el cerro y este es mi sección. Está en estado Natural, ingeniero. natural. Está en estado natural. ¿Ya? Ya, y a ver, acá. El relleno. ¿Ya? ¿El relleno en qué estado está? El relleno. ¿En qué estado está? Bien. Salas Bonifacio. Está en estado suelto, ingeniero. El relleno está en estado suelto. Este es el relleno. ¿En suelto? ¿En qué estado está el relleno? Compactado, señor ingeniero. Compactado. Compactado, ingeniero. Compactado. Ujú. Ya. El corte aquí está en estado natural y el relleno, o sea, cuando cuantificas relleno está en estado compactado. Porque normalmente los rellenos son materiales de préstamo. No, o sea, no se hacen con el material de la zona. Salvo que el excedente de corte pues, nos sirva para, como acá el rocaplén, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tienen que tenerlo claro. Si no tienen claro eso, entonces no van a entender lo que voy a hacer en un momento. ¿Ya? A ver, ya, entonces yo sigo. Por eso yo pregunto, ¿no? ¿Están entendiendo? Sí, dicen, bueno, no dicen nada, ¿no? Callados, silencio, ¿no? Ya, ahora miren, ven. Ya, entonces yo he trabajado mi volumen de corte y mi volumen de relleno con el reporte, ¿no? Entonces he hecho una gráfica que se llama diagrama de corte y diagrama de relleno, ¿ok? Ahora, en el supuesto, porque va a depender también, no es tan simple, ¿ya? Por ejemplo, suponiendo que el material es bueno, ¿ya? El corte, el que sale excedente corte, y lo puedo usar para rellenar, ¿ok? Si puedo hacer esto, entonces a mí me convendría que el excedente de corte, o sea, em, ver la posibilidad de que el corte que yo haga me alcance para rellenar y no tenga que hacer transporte a botadero o a depósito de material excedente. O sea, por ejemplo, todo lo que yo corte en estas zonas lo debo usar por ahí nomás. O sea, si no lo uso, lo tengo que llevar a casa, ¿no? Y eso involucra un transporte, la colocación, es un costo. ¿Mm? Ya, a ver, yo voy a poner acá, transporte a botadero, por ejemplo. Transporte a botadero. El transporte a botadero, para me lo vamos a poner. Bueno, lo voy a hacer muy rudimentario. A ver, 8.50 soles, voy a poner, ¿eh? 8.5.
soles el metro cúbico, ya sé lo que me cuesta. Transporte. Cantero. Transporte cantera, ¿no? Transporte de cantera. Ya. Lo que no sirve se bota. Y ahí tengo que traer de canteras, ¿no? Ahí yo tengo que traer material de cantera y colocarlo acá. Y si no sirve esto de acá, lo llevo al DME. Entonces acá tengo transporte, transporte, ¿no? Este es transporte a DME y este es transporte de canteras, ¿no? Eso me refiero. Ya, el transporte de cantera le vamos a poner a ver 10.70 soles el metro cúbico. Aunque lo estoy haciendo de manera rudimentaria, porque en realidad el transporte se calcula en metros cúbicos kilómetros, ¿ya? Pero estamos haciendo eso. Ahora, si es cantera, también tengo que procesar, o sea, a veces procesamiento, ¿no? Procesamiento de material en cantera, ¿no? A veces hay que zarandear, ¿no? Le vamos a poner 5.60 el metro cúbico, ¿no? Solamente zarandeo lo que. Sí. Entonces, estos son mis costos, ¿no? Ahora, también obviamente hay costo de corte, a ver, material suelto, roca suelta y roca fija, ya. Te voy a poner un costo más o menos, a ver, global, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, el material suelto está a 5 soles, la roca está 20 soles, roca suelta y roca fija está a 35, ¿no? A ver, ya, le voy a poner 12 soles para todo, ¿ya? Y el relleno, la colocación del relleno, le vamos a poner 9 soles. 9.20 el metro cúbico. Es la colocación, o sea, hay que, porque no es que tú agarres y lo echas, así nomás. No, tienen que haber, digamos, hay que compactar, eso es un costo, ¿no? Ya. Ujú. Corte y relleno. Ahora, yo puedo plantear, por ejemplo, ¿no? Si este material de acá, ya, así nomás como está, ¿cuánto me sale el presupuesto? Vamos a ver acá ya. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer presupuesto, ¿no? Ya, vamos a considerar eh, estas partidas, ¿no? Estas de acá. Aquí, tratar de hacer un presupuesto, pues, ¿no? Así simple nomás. Muy genérico. Pues también. Tengo. Lo voy a ordenar primero, ¿no? Ya. Por ejemplo, corte, ¿no? Corte material. Y eso involucra corte, lleno, corte DME, corte de y procesamiento que quedan en cartera, ¿no? Los transportes
ponemos aquí. O sea, este relleno que dice es la colocación. Corte material, ya bueno, es el corte, pues, ¿no? Y este es el transporte. Pues acá le vamos a poner, bueno, puedo ponerle el presupuesto, normalmente va a unidad, que es 2 metros cúbicos. Metro cúbico. Costo unitario. De hecho, que el costo unitario, por ejemplo, corte me está sacando 12, ¿no? 12 soles. Relleno 9.20. Relleno. Procesamiento de material 60. Simple, ¿no? Zarandeos. ¿No? Transporte de cantera 10.70. Y transporte ADME 8.5. Esos son mis costos, ¿no? Y ahí viene el metrado. Es el costo unitario por el metrado, ¿no? Bien. Por ejemplo, acá, el metrado de corte es 1.500.000, ¿eh? Y su relleno es este. Ahí nomás, la suma me está saliendo, ahí nomás, ¿no? Más o menos. Ya, me está saliendo 25 millones, ¿no? Este es y este es movimiento de tierra, nomás, ¿ah? Ni siquiera es. Este es el presupuesto, 25 millones. Ya, ahora, por ejemplo. Si voto todo, por decir, acá, ¿no? Voy a ser honesto, ¿no? Ya. Propongo algo, ¿no? Por ejemplo, este material no vale, por decir, ¿no? No vale. ¿Ya? Lo tengo que votar todo. ¿Ok? Entonces, y esto todo tengo que traer de canteras, ¿o no? Todo tendría que traer de cantera. Y esto lo tendría que eliminar. ¿Ya? O sea, estamos en la posición de que no vale el excedente de corte, no vale. Vamos a ponernos en esa posición acá. Entonces yo digo aquí, el excedente, el 100% del excedente de corte, 100% de corte, ADM. El 100% de relleno y de cantidad. Esa es una posición, ¿no? Ahora van a ver cómo las posiciones van cambiando el presupuesto, ¿no? Eso podría ser la realidad de mi proyecto, ¿sí? Esa es una consideración que, bueno, que yo la estoy haciendo. Esas son mis consideraciones, ¿no? Esa es esa es la realidad de mi proyecto, o sea, lo que será en mi proyecto, ¿no? Ya, entonces, si el 100% del corte se va de ME, y acá tengo transporte de ME, ¿cuánto voy a transportar? Ya, si es roca, sería, ¿no? El corte, si todo fuera roca, bueno, como grava lo voy a poner ya, como grava. Si solo fuera grava, entonces tendría que multiplicar por 1.20, ¿sí? ¿No? Entonces, 1.500.000 se va a hacer 1.800.000, ya. Por su 850 tendría que transportar 1.800.000, se hace 15 millones, ¿no? Ahora, la cantera.
La cantera, tengo relleno 783.000. Entonces, ¿qué volumen voy a transportar a la cantera? Es el suelto, ¿sí o no? O de cantera para acá, sería por 1.2 entre 0.9, que es la contracción. Porque relleno está en compactado y el transporte es suelto, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tendría que transportar? 1.044.000 para tener 783 en este caso, de relleno compactado, ¿no? Y si voy a procesar, el procesamiento también es igual en suelto, entonces también tendría que procesar 1.000.000, en realidad más, ¿no? Porque aquí todavía tendría que dividirlo entre la eficiencia, ¿no? Supongamos que es 90%, ¿ya? Y eso voy a explicar después, tendría que procesar más, ¿ya? Listo, entonces me está saliendo más o menos así, ¿ve? 58 millones. Eso es si el 100% del corte, ¿no? Se va al DME y el 100% del relleno será de cantera, ¿no? Entonces, esto es, digamos, a ver, una posibilidad, ¿no? Una realidad, ¿no? El 0,1 también, ¿eh? Ya, ahora voy a copiar. A ver y copiar. Copiar acá. La alternativa 2. Bueno, en realidad no es tanto una alternativa, sino es lo que podría hacer en mi cantera, ¿no? Ya, en la 1 me sale ya. En la 2 voy a hacer otra posición, ¿ya? Que el excedente de corte, el 100% del excedente de corte se va a relleno. ¿Ve? Todito. El 100% del excedente de corte se va al relleno, ¿ya? O sea, sirve, ¿no? Y el 100% de relleno será excedente de corte. O sea, acá estoy diciendo que bueno, que voy a usar todo el material, ¿ya? Ahora, por ejemplo, yo de relleno tengo colocado, necesito 781.000, ¿ya? Ya. ¿Cuánto material en estado natural necesitaría? Ajá, porque para llevarlo a corte, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, suelto ya salió, que sale esto, ¿sí o no? ¿No? Suelto sale esto. Esto. Necesitaría suelto esto, ¿ya? Y por ejemplo, este corte que es 1.500.000, ¿no? ¿Ya? Este es en estado natural. Por acá le voy a sacar. ¿Cuánto me daría en sueldo esto? Por 1.2 me va a dar, a ver, me va a dar 1.800.000 en sueldo. Este es natural y este es sueldo. Yo necesito ¿cuánto de sueldo? Necesito más o menos solamente esto, ¿no? Necesito esto. 1.000.000, ya, y voy a tener 1.800.000. Entonces, lo que voy a usar es solamente la diferencia, ¿sí o no? ¿No? Y la diferencia, o sea, a ver, o sea, quiere decir que en el corte, a ver, vamos a ordenarle así, nos vamos a arrendar, ¿sí? Ya tengo 1.500.000 de corte, eso me va a dar 1.800.000 de sueldo, ¿ya? Mi relleno, que es 783.000, necesito 1.000.000 de sueldo, pero yo tengo 1.800.000, es mucho, ¿sí o no? ¿Cuánto solamente voy a usar? ¿Ya? Solamente voy a usar esto, a ver, solamente voy a usar 1.400.000, ya que está casi, ¿no? Que es lo que dice voy a traer de cantera, ¿ya? Ya. Pero en realidad lo que voy a traer de cantera es cero, pues, ¿no? Entonces, este de acá, por 1.20 entre 0. Mejor lo voy a separar así, ¿no? Este relleno, ya, se hace este suelto. Y este de acá lo pone por colores, ¿no? Este natural, se hace en suelto esto. ¿Ve? Ya, entonces, transporte de cantera no voy a transportar nada en realidad, por eso voy a poner 0 acá. No tienes que ir allá en el este.
Nadie tiene. Eso está 40 soles, ¿qué cosa ya con No, pero ahí sí, sí hay que comprar. Ya. Ya, yo voy a ir ya, más ratito, más abajo. Ya. Listo. Entonces, transporte de cantera no hay, porque no voy a traer nada de cantera. Todo es excedente de corte extendido, ¿no? Pero sí me va a sobrar material sí me va a sobrar material de excedente de corte, porque solamente voy a usar 1.040.000, ¿no? Y la diferencia voy a tener que transportarlo, que es este menos este. ¿Ve? Ahí ve. 700, ya. Procesamiento, no voy a procesar nada, ¿sí o no? Ya, no voy a procesar nada. Ya está, ¿ven? Ya lo tengo. Mire, ¿cuánto me salió? Si yo uso el excedente de corte, ¿ya? Para rellenar, si fuera buen material, ya, y lo puedo usar, me está saliendo 32 millones. Si todo lo voy a botar, ¿ya? Si todo lo voy a botar y todo para relleno material de la cantera son 58 millones. Mira, cuánta diferencia hay, ¿no? Ya, pero incluso acá puedo hacer todavía ahorros, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, mira, mi excedente, mi corte es 1.500.000, ¿ya? Ahora vamos a ver acá. Lo que estamos haciendo ya es gestión de movimiento de tierras, ¿ya? Este es un tema muy importante, seguro ustedes llega el momento van a trabajar con esto, ¿no? Ya, pues ir así, ¿no? Ya, entonces, esta es mi sección. Entonces acá tengo corte y relleno, ¿no? Entonces, mi corte en estado natural es 1.500.000, ¿no? Que serían, esto está acá, ¿no? Mi relleno es 700. Ahí ven, muy bien. En compactado. Entonces, hay mucho, voy a obtener un excedente, ¿no? O sea, una parte de esto, o sea, este 1.500.000, una parte se va a ir al relleno y otra parte se va a ir al DME, ¿sí o no? ¿Ve? Así. Entonces, y esto es costoso, mandarlo al DME es costoso, ¿sí o no? ¿Cuánto me ha salido acá? Me ha salido que enviarlo al DME son 6 millones, ¿ya? Es regular. Entonces, yo lo que podría hacer es, ¿no? Volumen de corte y relleno, así, ¿ya? Tratar de que, ¿no? Por ejemplo, acá, el corte en términos de relleno, ¿no? Por la contracción sería, ¿no? Ya, pero de alguna manera yo podría decir, si yo el volumen de corte lo igualo al volumen de relleno, bueno, obviamente usando su factor de esponja, un factor, ¿no? Un factor, de tal manera que mi volumen de corte pueda dar exacto para el relleno, me eliminaría este transporte a DME, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, eso puede ser mi posición, si es que el material sirve, ¿no? Claro, eso depende mucho qué realidad hay en mi obra, ¿ya? Pero vamos a poner esa realidad, ¿ok? Porque yo lo que quiero que aprendan es a usar la herramienta, ¿ya? Ahora, miren, aquí en el Excel antes de avanzar, voy a hacer un diagrama de masas, que es lo que queríamos hacer, ¿ya? Entonces, el volumen de relleno, nosotros lo hemos corregido, ¿no? Por un factor de corrección, porque para igualar el relleno con el corte, tenemos que usar un factor, ¿sí o no? ¿No? Para poderlo comparar en los mismos términos, ya, eso hemos hecho en la clase, listo. Entonces, y lo he multiplicado por -1 para que sea negativo, ¿no? Y bueno, acá, ya, este es el relleno, ya, diagrama ya, ahora. Y lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, en cada sección, por ejemplo aquí, a ver, acá tengo corte, acá tengo 800, en la 250, ¿no? Acá. Ya, de corte tengo 898, dice, ¿ve? Ya, y de relleno corregido tengo 191, es por el factorial. Digamos que ambos están en sueldo, por decirlo, ¿no? Ya, en sueldo.
Entonces, ¿cuánto tengo de volumen? O sea, acá voy a hacer la suma. En esa sección voy a sumar esto más el corte con el relleno, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a tener aporte, ¿no? Más. O sea, en este punto yo tengo 676, o sea, tengo 898 de corte y 191 de relleno equivalente, ¿no? Pero si yo lo sumo, porque el relleno es negativo, me da 676 metros cúbicos de excedente de corte. O sea, cuando acá hay positivo, quiere decir, bueno, en esta sección que nos estamos viendo hay rellenos, ¿no? Hay cortes, hay excedente de corte 676 positivo. Si me sale negativo, quiere decir que prevalece el relleno. Por ejemplo, acá tengo 10.000 de relleno y de corte tengo 0, ¿no? Entonces, está yendo 10.000 de relleno, ¿no? Entonces, en cada uno, ya, eso es lo que estoy haciendo aquí, es esto, ¿no? En esta sección en particular, tengo 868 de corte y tengo 172 de relleno, ¿ya? Pero esto, para comparar en términos similares, tengo que corregirlo, ¿no? Lo corrijo, ¿ya? Y eso me da 191. Bueno, ya habíamos dicho que el relleno consideramos negativo, ¿no? Aquí, 0,91, ya. Entonces, aquí, ¿ya? Sobra corte, ¿no? ¿Cuánto va a sobrar? Lo que me dice es que sobra esto. Esto, 676 de corte. Por eso es positivo, ¿no? Positivo es cuando sobra corte, ¿no? Eso tengo que mandar al DM. Y negativo es cuando sobra relleno, ¿no? Como en los otros, ¿no? Ya, entonces voy a hacer esto. Y luego voy a hacer la suma acumulada. Claro, ¿no? Para esto, más esto. Entonces voy a acumular de todas las secciones lo que me sobra y lo que me falta, ¿no? Ya. Y ahora voy a hacer un gráfico. Claro, eso está en la clase también, ¿no? Ahí está, paso a paso, como lo que estoy haciendo es la curva masa. Ya, ahora, a ver, vamos acá y voy a hacer la curva masa. Voy a copiar este gráfico acá, ya, y lo que voy a hacer, ya no quiero que grafiques esto, sino ahora quiero que grafiques esta suma acumulada, ¿no? Ya, y miren qué me va a dar, ¿ve? Me da esto. Sí. Lo que tenemos aquí es la curva masa. Esta es la curva masa. La curva masa, a ver, curva masa. Ya, la curva masa nos indica cómo está yendo nuestros volúmenes, ¿ya? Por ejemplo, hemos dicho que relleno es negativo, ¿sí o no? Y corte es positivo.
Ya, ahora mira un diagrama de, por ejemplo, acá el corte es bajo, ¿sí o no? Y al final el corte es mucho más volumen. Y acá el relleno predomina y luego al final baja el relleno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La curva masa nos dice, como es la suma, que cuando la pendiente es hacia abajo, o sea, baja, quiere decir que predomina el relleno, ¿ven? Aquí el relleno está ganando. Llega un punto aquí donde ya el corte comienza a ganar. O sea, ya acá es corte ya, excedente de corte. Sube, sube, sube y acá un poco de relleno lo compensa. Pero tenemos, a ver, digamos que arriba es corte y abajo es relleno. O sea, en realidad, bueno, corte es positivo, ¿ya? Y relleno es negativo. Bien, ya. Entonces, cuando tengo una línea así, por ejemplo, ¿no? Ya. Cuando tengo una línea así, ¿sí? Quiere decir, entonces, si sale así, quiere decir que predomina, o sea, el volumen de corte es mayor que el relleno. Cuando mi línea va así, ¿no? O sea, si tengo una línea así, por ejemplo acá, miren, acá tengo así, todo esto predomina el corte, ¿ven? En esta parte. Si mi línea es hacia abajo, así, es que predomina el relleno. Cuando en mi gráfico de curva masa, se hace esto, o esto, así, así. O sea, cuando existe en cualquier ubicación esto, bien, esto quiere decir que existe una compensación. Compensación de volúmenes. O sea, quiere decir que el volumen de corte ha igualado al volumen de relleno convertido. O sea, que ya se compensan. El que el excedente de corte, ¿no?, va a igualar al relleno. O sea, esto significa compensación. Ahí ven. Eso es compensación. Por ejemplo, nosotros acá tenemos compensación. Primero hay bastante relleno, luego aumenta el corte, y en este punto se genera esto. Y quiere decir que en este punto, el excedente de corte de acá va a alcanzar para rellenar toda esta parte. ¿Y cuál va a ser el sentido de en este caso, del relleno? O sea, ¿para dónde se va a transportar, por ejemplo, no? Va a ir así, porque porque acá está bastante corte, ¿no? El corte va a rellenar para allá, ¿ya? Y aquí hay más corte,
¿no? Hay predominancia de corte, pero el sentido, bueno, si se terminaría, en realidad los transportes van a ser así, transporte interno, ¿no? Depende, ¿no? Hasta 120 metros es gratis, o sea, se está incluido dentro de la explanación del corte. Pero si es más de eso, ya te tienen que pagar el transporte. Entonces hay que analizar también acá los volúmenes con los diagramas, ¿no? Si, por ejemplo, solamente se va a transportar poca distancia, pero si ya son varios kilómetros, hay que hacer un transporte también, ¿no? Hay que calcular. Nosotros vamos a considerar que no hay, que simplemente se transporta así, ¿ya? Ahora, lo ideal, o sea, mira, lo ideal es que se compense. Entonces, yo lo que debo buscar, si todo mi material, o sea, bajo este concepto, ¿ya? Si todo mi material, ¿ok? ¿Ya? Si todo mi material, ¿ya? Si todo mi material va a usarse para relleno, entonces lo que, a ver, debería yo hacer, o sea, tratar de hacer, es que mi curva sea así, ¿ve? Que haga esto. Bueno, puede subir, puede bajar o hacer esto. Ya, ahí. Ahí debería ir. Entonces, quiere decir que acá se compensa y acá se compensa. O sea, quiere decir que poco volumen es el que va a sobrar para yo transportar, ¿no? Entonces, esto es una curva masa compensada. Compensada. Sí. Esto es más o menos lo que yo debería lograr. Y miren que eso me va a... Ya, pero ese sí, si todo el excedente de corte se puede usar. Entonces acá tengo yo un excedente, tengo mucho relleno, o sea, mucho corte, ¿no? Y más o menos me está dando pues que en corte me está sobrando, ¿cuánto? 600.000, más o menos, ¿no? Bueno, eso está indicado acá. ¿Cuánto es el excedente? 783.000, ¿no? Pero ese es sin conversión. Ya, entonces voy a hacer el procedimiento de compensación. Yo tengo 1.000.000 de corte y 700. Tengo que aumentar el relleno y reducir el corte, ¿no? Y para eso ya me voy al civil. Ya, en el civil, eh, a ver, voy a grabar como acá. Ya, y lo hago acá compensado. Iteración 1, ¿ya? Iteración 0. O sea, esto ya cumple con el manual, ¿no? De diseño geométrico. Pero ahora estoy viendo lo conveniente para mis costos. Ahorita, bajo ese planteamiento, ¿cuánto me está saliendo? Bueno, me está saliendo 32 millones si el material es bueno, y si el material es malo y voy a tener que transportarlo y todo, y traer todo de cantera, me sale 58 millones. Ahora estamos acá, ¿no? Inicialmente me sale, esto es lo que me sale inicialmente. Ahora voy a mejorarlo. Y entonces acá voy a crear el 3, la iteración 3, optimizado. Este es optimizado ya. Este 3 es optimizado. ¿Ya? A ver, entonces nos vamos acá al civil. Listo, me voy al perfil, ¿no? Ahí más fácil. Ya, entonces me ha salido que yo tengo mucho corte, que debo reducir el corte, ¿no? Y aumentar el relleno, más bien, ¿no? Ya, a ver, entonces, por ejemplo, acá está más o menos compensado, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tengo demasiado, ¿no? Ya, entonces, acá podría ser un cambio, ¿no? Ir aquí, podría subir acá, miren, ven. Ya, aquí sí demora porque como es el modelo tridimensional, todo está enlazado. Si tú haces algún cambio, todo se va a modificar, ¿no?
acá, podría un poquito, moverlo acá. Y reducir mi corte, ¿no? Pero sigo manteniendo mi diseño, la forma en que, por ejemplo, acá, bajo el corte y lo relleno, ¿no? Pero sigo cumpliendo radio mínimo, pendiente mínima, pendiente máximo. Por ejemplo, acá también, ¿no? Podría hacer esto y favorecer el relleno y reducir el corte, ¿no? Que es justamente lo que quiero, ¿no? Pero también cumpliendo, pues, mis pendientes y eso, ¿no? Por ahí, acá, más relleno, menos corte, ¿no? Ya. Acá, por ejemplo, tengo bastante corte, ¿no? Podría tratar de compensar corte con relleno, pero no estoy yendo en contra del manual de diseño, estoy cumpliendo mi radio mínimo, todos los parámetros de geometría, sino que aquí ya estoy gestionando movimiento de tierras. Voy a construir el código y actualizar, ¿no? A ver, que vaya recalculando, a ver. Ya, a ver cómo está haciendo. Acá tengo yo mi resumen, ¿no? Por ejemplo, con esas modificaciones, mi corte me ha salido 800 y mi relleno ya se ha ido a 1300, o sea, mucho ya, ¿no? Bien, entonces acá, a ver, mejorcito, ahí. Entonces, lo que estoy haciendo prácticamente es cuadrarlo de tal manera que estos excedentes de corte alcance para este relleno, bajo esa situación, ¿no? O sea, hay que ver también, podría ampliar mi curva, ¿no? Ningún problema. Bajo el relleno, ¿no?
con y no está mucho, hay que bajarlo, ¿no? Ya, es un proceso que a ver, que reaccione. Ya, a ver cómo va. Ajá. Ya. Nuevamente lo voy a... O sea, acá miren, estoy haciendo... Ya cumple, obviamente, ¿no? Pero aquí ya estamos aplicando gestión de movimiento de tierras. ¿Cómo vamos? Claro, es tedioso, pero... ¿no? Ya, listo. ¿Cómo está su... 9 con 2. Ya, por ejemplo, aquí ya no hay mucha diferencia, casi ciento y tantos mil nada más. Ha bajado, ¿no? Ya, puedo seguir, a ver, lo último, ya vamos a bajarle un poquito, pero ya no está mucho, ¿no? Acá hay que bajarle el relleno, ¿no? Acá le voy a bajar el relleno un poco. Y la otra punta, ¿no?
sobre ya compensar, sobre capaz me pasa. Ya, profe, pero está aumentando corte, sí, justo eso es, la idea es esa, pues evaluar, ¿no? ¿Qué me conviene? Y dependiendo de la situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos en 1.165.900, ¿no? O sea, me pasé un poquito, ¿no? Ya, hay que bajar el corte y aumentar el ritmo, el último. Ya, acá esa es la clave, ¿no? Ahí. Está. Ya, lo que de ella va a estar cerca, ¿no? Lo que de ella lo voy a correr, ¿no? Casi, bueno, 100.000 cubos de diferencia. Ya, bueno, ahí lo dejamos. Bien. Bien. Entonces, bueno, podría con más paciencia darle exacto, ¿no? Pero digamos, lo dejamos ahí. A ver, pero ¿cuánto mejora el costo? Vamos a ver. Aquí generar reporte. Bien. Ah, verán que la diferencia, mira, ya es poco, ¿no? 102.000, ¿no? Ya. Aquí lo vamos a hacer. Y la curva más la tomas salida de y la curva más, ¿no? ¿No? Y
algo no está bien, pero... Entonces, la curva masa ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, acá antes predominaba, estaba más bonita la otra, ¿no? Pero, miren, o sea, acá antes era así y ahora, mira, ve, hay compensación, ¿ve? También podría ser que la compensación sea sectorizada, ¿no? O sea, podría ser algo así, ¿no? O sea, tratar de compensar por sectores y de tal manera reducir mi transporte, ¿ve? Sí. Ya. En este caso, miren cuánto sale el presupuesto. Vamos a ver. Ya. Metrado, ya sale menos, ¿no? Metrado de corte es este. Metrado de relleno es este de aquí. Ahora, este corte me produce esto en equivalente a este. De transporte cae, no, exclusivamente material, sí, un poco creo, que acá según esto, eh, mi relleno es esto, ¿no? Este es el relleno suelto, necesito esto, me falta, o sea, corte solamente produce 1.300, necesito ya, falta 10.000, entonces este 10.000 va a venir del transporte de la cantera, o sea, ahora es así, ¿ven? Esto menos, ¿no? Ahora es esto, ya, me falta corte, ¿no? Ya depósito ya no hay nada, ¿no? Y voy a tener que procesar 10.000 cubos de material, ¿no? Para completar los 10 que faltan. Y miren cuánto me sale. Me sale 22 millones, ¿ven? Este de acá, este planteamiento sin corregir, o sea, tal como sale, ¿no? 32 millones. Y en el peor de los casos, que todo el material sea inservible, ¿no? Y que todo tenga que traer de cantera, bueno, es el peor caso que me daría, ¿no? Me sale 58 millones. O sea, si yo digo ya, todo el estudiante voten los depósitos y todo traigan, ¿no? Que puede pasar, ¿no? O sea, a veces eso no sirve el material, ¿no? Ahora, si puedo usar una parte, como acá ya, yo digo, lo uso, tal como me sale emisión geométrica, me sale 32 millones. Pero si yo lo optimizo y trato de compensar utilizando la curva masa, miren, me sale 22 millones. Mira, en mi escritorio le he ahorrado 10 millones de soles a la obra, ¿ven? Pregunta, ¿vale la pena revisar el volumen de movimiento de tierras? Sí, ingeniero. Sí vale la pena, ¿no? Entonces ustedes en Caminos 1 antes se veía solamente el diseño geométrico, ¿ya? Ahora estamos dando un paso más, que es movimiento de tierras, ¿ya? O sea, gestión de movimiento de tierras. ¿Ok? Ya, entonces, este archivo les voy a pasar, ¿ya? Para que lo tengan presente y también mi archivo de Civil, ¿ya? Entonces, para que tengan un modelo y vean que miren cómo se trabaja, ¿eh? O sea, acá, y esto solamente, creo, veintitantos, imagínate que fuera 100 kilómetros, 50, que estamos hablando de millones, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a tener un break de media hora, ahí les voy a pasar. Los que no han entregado su trabajo, aprovechen para cargarlo, lo voy a recibir hasta el final de la clase, ¿ya? Entonces, media hora, break, a las 11 continuamos, ¿ok? Listo. Acá voy a parar el video y empiezo una nueva sesión a las 11, ¿ya?